buenos días. Es un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Estaremos conversando sobre el fin de la organización mecánica y quien les habla, la doctora Zulaima Hernández del postdoctorado postconvencional de FundaUNED. Así que bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy nos convoca un tema que va más allá de la gestión administrativa. Estamos ante un cambio profundo en cómo entendemos la colaboración humana. Durante gran parte del siglo pasado, nuestras organizaciones fueron diseñadas como máquinas, bajo principios de eficiencia técnica y control jerárquico. Se buscaba estandarizar el comportamiento mediante procesos rígidos y una división muy marcada del trabajo, lo cual fue conocido como el taylorismo. Sin embargo, en el marco de nuestras investigaciones, hemos observado que este modelo, aunque fue útil en su tiempo, ha llegado a un límite operativo. En el entorno actual, descrito a menudo en un escenario de fragilidad, ansiedad y cambios no lineales, ha demostrado que las cadenas de mando tradicionales son con frecuencia demasiado lentas para responder a los desafíos que enfrenta hoy. Esto dicho por Benet y Lemoine. Ahora bien, ¿por qué es urgente repensar las estructuras de nuestras instituciones? La respuesta es sencilla. La eficiencia de una organización ya no reside en la obediencia estricta a un manual, sino en su capacidad de aprender y adaptarse sobre la marcha. Estamos viendo cómo las jerarquías estáticas están dando paso a ecosistemas mucho más fluidos. En este sentido, no es un experimento pasajero, sino una necesidad para sobrevivir. Estamos siendo testigos de cómo los modelos de gestión tradicional son superados por enfoques que valoran la autonomía, el pensamiento sistémico y sobre todo la capacidad del individuo para tomar decisiones inteligentes sin necesidad de una supervisión constante. Y esto está referido por Nonaka y Tekuchi. En este sentido, este proceso implica una ruptura con nuestra forma habitual de trabajar. Ya no se trata solo de gestionar recursos humanos, sino de dinamizar comunidades donde el conocimiento compartido es el activo principal. La literatura científica reciente indica que las empresas que mantienen estructuras piramidales muy rígidas suelen tener más dificultades para innovar que aquellas que apuestan por formas organizativas más horizontales y conectadas. Así como lo explica Teis, sucede porque el modelo tradicional, la información se concentra en la cima, lo que crea embudos que enfrentan la agilidad de todo el equipo. Es por ello que, como lo señala Teis, la clave del éxito a lo largo radica en la capacidad de las organizaciones para configurar sus competencias internas ante entornos que cambian con rapidez. Es lo que llamamos capacidades dinámicas. En esta serie de podcast, pues queremos explorar cómo estas capacidades se hacen realidad cuando el poder se distribuye de manera más equitativa. No obstante, surge una duda razonable que a menudo nos inquieta. Si comenzamos a eliminar estos controles clásicos, ¿cómo evitamos que la descentralización se convierta en un caos que termine dañando la identidad de la organización? ¿Cómo puede el liderazgo, que antes se definía por el mando, convertirse ahora en un facilitador que sostenga un propósito común? Para que esta autonomía operativa funcione, debe cimentarse en confianza. Estudios sobre el funcionamiento de los equipos han demostrado que la innovación florece cuando las personas sienten que pueden proponer ideas y resumir riesgos sin miedo de ser castigados si algo no sale según lo previsto. Esto lo anunció Emmons en 1999. Por lo tanto, descentralizar no es simplemente delegar ideas, es diseñar entornos donde la honestidad y la seguridad psicológica sean la base del proceso creativo. Bajo esta mirada, pues me gustaría invitar a nuestro colega, el doctor Jefferson Santiago, a que nos comparta su visión sobre este complejo rompecabezas. Doctor, dado que en un entorno tan competitivo, la rigidez puede dejarnos fuera luego del juego, ¿cómo cree usted, desde la perspectiva del pensamiento sistémico, que podamos gestionar la autonomía de nuestros equipos sin perder el control estratégico necesario
para que la organización se mantenga a flote. Pues muchas gracias a todos por su atención. Bienvenido, doctor. Doctora Zulaima, agradezco profundamente la invitación a este debate, pues coloca sobre la mesa una cuestión esencial: la necesidad de dejar de ver a la organización como un mecanismo estático y empezar a comprenderla como un tejido vivo. Al responder a su pregunta sobre cómo gestionar la autonomía sin perder el rumbo estratégico, debemos partir de la premisa de que el pensamiento sistémico no es un concepto etéreo, sino una herramienta práctica que cambia nuestra manera de entender el liderazgo. Tradicionalmente hemos operado bajo una visión lineal, donde se creía que si una parte de la organización funcionaba bien, el todo también lo haría. No obstante, la realidad nos enseña que el comportamiento de un equipo es el resultado de las interacciones entre sus integrantes y no simplemente la suma de sus esfuerzos individuales. Cuando hablamos de gestionar la autonomía bajo un enfoque sistémico, nos referimos a abandonar el control basado en la supervisión constante para adoptar un control basado en el propósito compartido. En lugar de vigilar cada paso, el líder se convierte en un arquitecto de contexto, alguien que diseña las condiciones para que las personas tomen decisiones alineadas con la visión global. Autores como Wedley 2006 han argumentado que en sistemas vivos el orden emerge de manera natural cuando los individuos comparten una comprensión clara de hacia dónde se dirige la organización. Esto significa que la autonomía operativa no es un cheque en blanco. Al contrario, es una libertad enmarcada por una cultura que todos comprendemos y ayudamos a sostener. Para que esta descentralización funcione y no se transforme en una dispersión de esfuerzos, el pensamiento sistémico nos invita a observar los patrones en lugar de los eventos aislados. Muchas veces, los problemas organizacionales que intentamos resolver con más reglas son, en realidad, síntomas de una falta de alineación en los valores fundamentales. Como señala Checkland 1999 en su metodología de sistemas blandos, el éxito depende de nuestra capacidad para ver las situaciones problemáticas desde las diferentes perspectivas y lograr que los involucrados participen activamente en la construcción de soluciones. Si logramos que los equipos comprendan el impacto sistémico de sus decisiones, la autonomía deja de ser un riesgo y se convierte en el motor más potente de eficiencia que podemos tener. Ahora bien, esta transición plantea un reto personal para quienes lideran: el desafío de soltar la necesidad de controlar para empezar a confiar. Esta confianza no es un sentimiento ingenuo, sino una decisión estratégica que se construye mediante la transparencia y la comunicación fluida. Sin embargo, sabemos que el entorno humano es complejo y que la capacidad técnica, aunque necesaria, es insuficiente si no va acompañada de una gestión profunda de nuestras emociones y relaciones. Ante este panorama, me gustaría involucrar a nuestra colega, la doctora Luz Cuevas, quien ha profundizado significativamente en la dimensión humana de estas nuevas formas de actuar. Doctora Cuevas, considerando que el pensamiento sistémico nos permite entender la red de conexiones en la que estamos inmersos, le pregunto, ¿de qué manera la inteligencia emocional actúa como el pegamento necesario para que esta autonomía operativa de la que hemos hablado no se convierta en una práctica aislada, sino en una verdadera forma de compromiso colectivo? Saludos, doctor Jefferson. Grato en saludarle. Bueno, coincido plenamente con su visión. Y sí, la organización es un tejido vivo y ni modo, la inteligencia emocional no es un elemento decorativo, sino el fluido vital que permite que ese tejido se mantenga unido, flexible y resistente ante la tensión. Cuando hablamos de pasar de un control supervisorio tradicional a una verdadera autonomía operativa, inevitablemente chocamos con una barrera cultural llamada el miedo. El control externo que ejercían las antiguas jerarquías era en esencial una respuesta al miedo de que sin vigilancia el sistema colapsaría.
Entonces, para sustituir ese control por confianza, debemos entender que la autonomía no es un regalo que el líder otorga, sino la capacidad que el colaborador desarrolla cuando se siente psicológicamente seguro. Entonces, la inteligencia emocional es precisamente lo que permite que esa seguridad se traduzca en responsabilidad. En un entorno de trabajo descentralizado, las decisiones no se toman siguiendo un manual estricto, sino bajo el criterio personal y la empatía con el resto del equipo. Allí, Goleman nos subraya que la autogestión y la conciencia social son competencias críticas para que cualquier profesional pueda navegar la complejidad sin perder el norte. Cuando un colaborador posee estas competencias, el control deja de ser una acción externa y se convierte en un proceso de autorregulación interna. Esto es lo que realmente nos permite delegar autoridad. La certeza de que el individuo tiene la madurez necesaria para entender el impacto emocional y funcional de sus decisiones en la red. En este punto, y lo cito con mucho hincapié, es vital reconocer que la descentralización exige un liderazgo que ya no se mide por capacidad de imponer, sino por la capacidad de conectar, como bien señala Senge en su estudio sobre las organizaciones que aprenden. El líder de futuro debe ser un diseñador, un mentor y un facilitador de visiones compartidas. Entonces, si la confianza es el tejido, la inteligencia emocional es la habilidad para identificar cuando ese tejido se está tensando demasiado, permitiéndonos intervenir con empatía antes de que aparezcan las fisuras. No se trata de eliminar la estructura, sino de cambiar una estructura basada en la vigilancia por el compromiso genuino y por la responsabilidad mutua. El gran beneficio de que ofrece este enfoque es que al descentralizar, liberarnos de una energía creativa que antes estaba sofocada por el peso de la burocracia, entonces las personas se sienten dueñas de su proceso. Su nivel de involucramiento aumenta de forma exponencial, convirtiendo el trabajo en una especie de espacio de crecimiento personal y colectivo. Sin embargo, para cerrar esta reflexión, entre colegas debemos ser humildes y reconocer que este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Requiere de una voluntad colectiva, de desaprender viejos hábitos y de aceptar que la incertidumbre, bien gestionada, es el terreno más fértil para la innovación. Entonces, para quienes nos acompañan hoy en este seminario, me gustaría dejar una última interrogante que invita a la reflexión profunda. Si aceptamos que el control tradicional ha perdido su validez en la era actual, ¿estamos verdaderamente preparados como profesionales para asumir la responsabilidad total de nuestras acciones sin la red de seguridad que nos brindaba la jerarquía? ¿O nos resulta más cómodo seguir delegando nuestra autonomía en estructuras que ya no nos sirven?